Antes de comenzar con las presentaciones, les voy a hacer algunos comentarios generales. Todos recibieron material a la entrada a la sala. Si alguno no lo recibió, lo puede pedir en una salita que haga. Recibieron una carpeta, esta carpeta que tiene información de las empresas que acompañan la actividad. Tiene hojas para apuntes y tiene la hojita de evaluación. Es la hoja verde esta, que cuando se tengan que retirar, Dios quiera sea al final de la jornada, pero si alguno se tiene que ir un poco antes, le pedimos que la deje completa antes de retirarse. Es muy valiosa para nosotros, para las próximas actividades que organizamos. Y también recibieron este repartido que tiene el programa de la actividad y tiene también las presentaciones impresas de cada uno de los expositores para que puedan ir acompañándolas durante la jornada. Me gustaría en este momento agradecer a todas las empresas que hacen posible esta actividad. Como decía Romeo, es una actividad que requiere una inversión importante para tener un muy buen nivel. Y tenemos empresas, por suerte, que siempre acompañan a FUCREA. Este año patrocinan Mega Agro y Calbase. Auspician también la actividad la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de la Empresa, Nidera Semillas, Conaprole y sede Escuela de Negocios, Weisur, Copagran, Merial, y además apoyan Almacén Rural, Santa Elena Birbach, Claldi y Bayer. Y como siempre, los asociantes anuales CREA, que son empresas que todo el año acompañan la actividad del movimiento, que son el Banco de Seguros del Estado, Alur, Raison Paz, Rinde, Calister, Erro, Monsanto, Lubricantes ANCAP y Texaco Lubricantes, Reyes Refrigeración, Isusa, Agrocentro, Banco República, Cibeles y UPM Forestal Oriental. Algunos habrán visto en las diapositivas que tuvimos al comienzo un número de celular para hacer preguntas este año solamente a través del mensaje de texto. El número es 098-45-0000. Las pueden hacer llegar en el correo de la presentación o bueno, al final. Tengan en cuenta que si llegan todas al final probablemente sea difícil hacérselas todas al expositor al momento. Así que si van surgiendo algunas consultas las pueden ir mandando a medida que avanza la presentación. Les pido que pongan los celulares en silencio si alguno lo ha puesto todavía. Como decía Romeo, esta jornada hoy está siendo transmitida en vivo por Charrúa TV, por cable, en varios canales de cable del interior y también por internet en Vera TV y en charruatv.com.uy. Y además de ser transmitida hoy, se va a retransmitir en un ciclo de presentaciones en adelante, que después serán comunicados seguramente a través de la página web de FUCREA, para que quien no haya podido estar hoy acá o que no la pueda seguir hoy o quiera escuchar de nuevo alguna disertación, la pueda seguir. Además de estar también todas las exposiciones en el canal YouTube de FUCREA. Para comenzar con lo importante, voy a invitar a Florencia Carriquiri para su presentación. Florencia nos va a presentar la situación actual y perspectivas macroeconómicas de Uruguay y el mundo. Florencia es economista y MBA del IAE Business School de la Universidad Austral de Buenos Aires. Es gerente senior del Departamento de Asesoramiento Económico de Deloitte, responsable del servicio Análisis Sectorial. Tiene amplia experiencia en el análisis de los agronegocios en nuestro país, liderando diversos proyectos para empresas nacionales y multinacionales del rubro, y es una fija en la jornada económica de FUCREA. Bienvenida, Florencia. Bueno, buenos días a todos y ante todo muchas gracias nuevamente a FUCREA por invitarnos a participar de esta actividad que sí ya es un clásico del cierre del año para nosotros también. Como dice allí el título, las perspectivas económicas y para el sector agropecuario en un contexto que notoriamente se ha tornado más negativo. Se ha tornado más negativo en términos generales para la economía uruguaya, pero en particular para lo que es el sector agropecuario, y por eso hoy nos parece que quizás esta presentación tiene en ese sentido varios elementos relevantes a destacar para lo que es el escenario
de los próximos años. El contenido de la presentación básicamente versa en torno a estos elementos, un foco importante en justamente analizar el escenario externo, un escenario que, como decía recién, se ha tornado notoriamente más negativo, se han ido materializando algunos de los riesgos que muchos analistas veníamos advirtiendo desde hace algún tiempo atrás, y eso se conjuga con un escenario regional, además particularmente complicado en estos momentos. Luego vamos obviamente a hablar de Uruguay, de las perspectivas económicas, con foco en lo que son las variables más relevantes también para el sector agropecuario y algunos impactos sobre el final de cómo estamos viendo al sector agropecuario en particular. ¿Cómo está cambiando ese escenario externo que decimos se ha tornado más negativo? En la última década, la economía mundial planteaba un escenario realmente muy favorable para las economías emergentes, para las economías exportadoras de commodities como la nuestra, particularmente favorable, con materias primas que se mantenían en niveles extraordinariamente altos, con monedas de las economías desarrolladas muy depreciadas frente a las monedas emergentes, tasas de interés que se mantuvieron durante prácticamente una década en niveles muy bajos, y una economía mundial empujada por emergentes que reforzaba justamente esa creciente demanda de alimentos. En ese contexto, el ingreso de capitales a las economías emergentes como la nuestra fue realmente muy abundante, y eso alimentó un ciclo de crecimiento económico excepcional, donde nuestro país creció a un ritmo que prácticamente no tenía precedentes. Pero muchas de estas cosas están ya cambiando desde hace algún tiempo atrás, y detrás de ese cambio en las tendencias que tuvimos en la última década está de forma determinante la recuperación que viene consolidando la economía de Estados Unidos. En el gráfico allí tenemos el crecimiento del PBI de Estados Unidos. Había tenido alguna recaída al comienzo del año, pero tuvo un repunto realmente muy fuerte en los últimos 2 trimestres, creciendo entre 4 y 4,5% en términos anualizados, y las proyecciones en general de los analistas, de los organismos multilaterales, apuntan a un Estados Unidos que consolida tasas de expansión en torno de 3% promedio anual, que es una muy buena tasa de crecimiento para lo que es los parámetros históricos de esta economía. Y esa recuperación económica viene además de la mano de una recuperación importante del mercado de trabajo, que se había visto muy afectado con la crisis allá en 2008-2009, pero que ya desde 2010-2011 viene consolidando también una recuperación firme, con una creación de empleos en el entorno de los 200.000 nuevos puestos de trabajo por mes, con un desempleo que ha vuelto a caer por debajo del 6%. En ese contexto, en los próximos años probablemente vamos a ver cambios entonces en algunas de las variables claves que mencionaba antes. Es esperable que las tasas de interés en Estados Unidos empiecen a subir. Hay algún grado de incertidumbre en relación al ritmo en que puede empezar a darse esa suba. Cuando uno mira la mediana de los miembros del Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal, los distintos miembros que deciden finalmente en dónde poner la tasa de interés en Estados Unidos, allí se ha intentado señalizar que el ritmo de aumento va a ser el que vemos allí en las barras en celeste, una tasa de interés que iría hacia 1,4 al cierre del año próximo, yendo hacia casi 3 en 2016, y una referencia de largo plazo de tasas de interés que en Estados Unidos vuelvan al 4%. Es un cambio no muy abrupto, pero sí bastante notorio respecto a lo que tuvimos en los últimos años, y eso implica probablemente entonces un incremento del costo de financiamiento para países y para empresas también en todo el mundo. Cuando uno mira las expectativas de mercado en relación a esta variable, a la tasa de interés, la verdad es que en general, tanto analistas, que los vemos en verde oscuro, como la curva de futuros para esta tasa de interés, tienden a prever que el ritmo de incremento de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal va a ser más lento de lo que se ha intentado señalizar por parte de este organismo. Allí hay algún grado de incertidumbre entonces en relación a cuán rápido van a subir las tasas de interés, no en relación a que la tendencia sí va a ser al alza probablemente ya a partir del año próximo. Y en parte de esa incertidumbre tiene que ver con que todavía hay algún grado de temor en relación a los problemas en Europa, una Europa que no logra
salir de la recesión y que está, de hecho, teniendo recaídas en algunas de sus principales economías en estos últimos meses. Y una China que también, si bien se avisora, va a mantener un crecimiento en el entorno del 7,5% promedio anual, hay también analistas que advierten de algunos riesgos intrínsecos a esa economía que pueden terminar generando más problemas de lo que hoy se está descontando. Esos elementos en general hacen prever a algunos analistas que la Reserva Federal quizás no esté en condiciones de endurecer la política monetaria tanto como lo ha intentado señalizar en sus últimas reuniones. Ahora, más allá de esa incertidumbre en relación a cuánto va a subir, cuánto y cuán rápido va a subir las tasas de interés en los próximos años, una tendencia que sí parece bastante clara y que ya la estamos observando en el mundo entero es que el dólar probablemente va a estar dejando atrás ese un periodo largo de debilitamiento que tuvo en la última década. Este gráfico nos muestra el dólar, el tipo de cambio real de Estados Unidos frente a un conjunto amplio de monedas. Tuvimos en los últimos años un dólar realmente muy, muy débil, llegando a tocar mínimos históricos algunos años atrás. Esta tendencia empezó a revertirse ya desde hace algún tiempo. Estamos viendo al dólar hoy fortaleciéndose en todas partes del mundo. Luego vamos a ver en particular en Uruguay cuáles son las perspectivas en este sentido, pero una tendencia que también está cambiando y que va a seguir cambiando en próximos años es de un dólar fortaleciéndose frente a prácticamente todas las monedas del mundo y gradualmente volviendo a ser una moneda más fuerte desde una perspectiva multilateral. Y esta tendencia, decimos, es bastante clara porque aun cuando terminemos viendo un mundo más difícil, con algún mayor grado de incertidumbre asociado a Europa, asociado a China, asociado a algún otro elemento, aún en un escenario como ese, finalmente el dólar también puede igualmente terminar fortaleciéndose, aunque sea por una estrategia de moneda de resguardo, de moneda de ahorro en un contexto de más incertidumbre. Con lo cual, por las buenas o por las malas, nos parece que esta sí es una tendencia que debemos tener presente para los próximos años. Cuando miramos lo que ya ha pasado en relación al valor del dólar en el mundo, hay bastantes diferencias de intensidad entre países, pero es una apreciación del dólar que está siendo bien generalizada. En el gráfico de la izquierda tenemos la depreciación acumulada de las distintas monedas de países emergentes y países desarrollados hasta hace un par de días atrás, desde junio, cuando comenzó una segunda ola de depreciación del dólar, y en general allí vemos que las subas son muy generalizadas. Obviamente hay países donde la suba fue más abrupta, también fruto de razones geopolíticas, de tensiones geopolíticas en ese caso, pero vemos a Uruguay allí bastante en el pelotón en ese sentido, con países que se han depreciado algo más, otros que se han depreciado algo menos, pero en términos generales alineado a una tendencia internacional. Incluso en un periodo más largo, si miramos desde mediados de 2013 hasta esta parte, que fue cuando realmente comenzó a firmarse esta tendencia de recuperación del dólar en todo el mundo. Allí Uruguay ha acumulado una suba del tipo de cambio de casi 20% en esos casi 18 meses, que también lo sitúan, digamos, bastante en la media de países, quizás en esta comparación entre los que más ha depreciado su moneda. Pero por esa razón, entonces, como el fortalecimiento del dólar es generalizado y en términos de magnitud Uruguay no sobresale en la comparación internacional, este aumento que hemos visto del tipo de cambio en Uruguay, que no deja de ser importante, ha supuesto ganancias de competitividad relativamente acotadas. Cuando miramos, obviamente, frente a Estados Unidos, frente a Europa, hemos dejado de perder competitividad y de hecho hemos tendido a mejorar en estos últimos meses, pero mantenemos todavía una situación de competitividad bastante deteriorada en términos de parámetros históricos, 30 y poco % por debajo de lo que es una media histórica de largo plazo que vemos allí en el 100. Si miramos países de la región, bueno, Argentina plantea allí una situación particular porque uno siempre depende con qué tipo de cambio se mide y depende entonces para qué actividad uno debe verlo.
Con el dólar oficial nos hemos mantenido en el entorno con volatilidad, pero en el entorno de los niveles que tuvimos en años anteriores, tendiendo a mejorar en los últimos meses, pero mantenemos en el entorno de 10% por debajo de la media histórica. Ahora, esta referencia es cada vez menos relevante, uno podría decir, y el tipo de cambio que para muchas actividades en Uruguay es el más significativo, es el dólar no oficial, el dólar blue, y con esa referencia sí estamos con problemas de competitividad realmente muy significativos frente a la economía argentina, y eso obviamente para todo lo que es el turismo, para todo lo que es el retail, para lo que son los negocios de frontera, sin duda es una presión muy importante. Y si miramos a Brasil, con Brasil habíamos acumulado una pérdida de competitividad muy acelerada en los últimos 2 años, dejó de caer, ha tenido más bien una recuperación en los últimos meses, pero también mantenemos una situación de competitividad todavía relativamente comprometida, en torno del 20% por debajo de la media histórica. Nada que ver, por supuesto, a lo que fue la situación de post-quiebre del Plan Real, pero sí una situación que deja a Uruguay bastante incómodo en términos de competitividad también con el mercado brasileño. Y quizás las zonas del mundo con la que mejor hemos evolucionado en materia de competitividad es con Nueva Zelanda y Australia, que muchas veces mencionamos. Obviamente estos países no son clientes de Uruguay, pero sí son competidores muy relevantes de Uruguay en lo que es la comercialización de materias primas. Y en el caso de Nueva Zelanda en particular hemos acumulado una mejora de competitividad bien importante en estos últimos meses. Nos estamos acercando a lo que es el promedio histórico en este caso, y también mejorando con Australia, y esa es una noticia positiva para lo que son también la situación de competencia internacional en los mercados de commodities para Uruguay. Y bueno, y por otro lado, obviamente quizás la variable que más notoriamente ha evolucionado desfavorablemente en estos meses es los precios de los commodities, de varios commodities en particular, que muy significativos para las exportaciones de nuestro país. Cuando miramos los granos, sobre todo la soja, con un derrumbe de precios de más de 30% en cuestión de pocos meses, de abril a esta fecha. Venimos con algunas semanas de recuperación, pero igualmente acumulando bajas bien importantes. Lo mismo en el trigo, con caídas de similar magnitud, en torno de 30% en el mismo periodo. En los lácteos, un derrumbe con las cotizaciones también muy llamativo, de casi 50% en este caso. Veníamos de valores realmente muy altos hasta el fin de 2013, de más de $5.000 por tonelada en la leche en polvo entera en Oceanía. Hoy estamos con precios de menos de $2.800 la tonelada, lo que marca un cambio realmente muy fuerte también en este mercado. Otros valores relevantes para lo que son las exportaciones de nuestro país, la celulosa, también con una baja bastante sostenida, en este caso menos abrupta, viene ya desde hace un año, podríamos decir, la tendencia descendente, pero también estamos con los menores niveles en varios años en este mercado. Y otros productos también relevantes para la exportación de Uruguay, el arroz, y allí tenemos el arroz Cáscar en Chicago, porque es la cotización que podemos seguir más semanalmente, en este caso también acumulando caídas de más de 20%. En algunos de estos productos, cuando uno mira los valores de exportación puntuales de Uruguay, todavía esto no se ha reflejado en nuestros precios de venta por distintas razones que después vamos a estar comentando, pero en cualquier caso esto plantea sin duda un cambio en las tendencias de precios de exportación muy importante, y obviamente un escenario bastante más complicado para el agro en Uruguay. La buena noticia, y no es nada menor para una economía como la nuestra, es que la carne ha mantenido una firmeza realmente muy destacable en un marco de dificultades de oferta en varios países productores, después de años de caídas de las existencias vacunas en Australia, en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Los precios del ganado en el mundo entero están teniendo una firmeza bien significativa. Allí vemos el gráfico publicado por Rabobank del promedio de 7 países productores del novillo gordo: Brasil, Australia, Argentina, Uruguay, Estados Unidos, Canadá y Nueva Zelanda,
donde estamos viendo en 2014 una tendencia muy firme de alza, que se refleja también en nuestros valores de exportación. Los precios de exportación de Uruguay, de carne de Uruguay, no han tenido ajustes bajistas, sino más bien, podríamos decir, lo contrario, con una tendencia leve al alza desde hace ya un año. Con lo cual, un panorama mixto en ese sentido, mejor para la carne, bastante más negativo para los otros productos. Detrás de eso hay factores de oferta que ya van a estar comentando los especialistas en ese sentido, cosechas récord en Estados Unidos, expectativas de cosecha récord también en Brasil en el caso de la soja, pero también hay elementos que nos parece importante advertir, son cambios de tendencias que podríamos decir son permanentes. Las cosas que comentábamos recién, la expectativa de un fortalecimiento del dólar, de enfriamiento de economías emergentes, el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos, son algunas de las tendencias que estuvieron también detrás de los precios récord que tuvimos en los commodities en años anteriores, y esos son cambios que vinieron para quedarse y que tienden a generar presiones bajistas, digamos, probablemente duraderas en las materias primas. Quizás no sea la soja de 3.50, quizás debamos pensar en una soja algo por encima, y ya hemos visto algún rebote en estas semanas, pero difícilmente volvamos a ver una soja en 550 como tuvimos quizás pocos meses atrás. Ojalá me equivoque, pero desde la economía nos parece que eso es algo con lo que debemos trabajar en los planes de los próximos años. Y a ese escenario internacional, que de por sí ya plantea desafíos significativos para nuestro país, se le suma una región que además que está también bastante complicada. En Brasil parece estar consolidándose en un escenario de estancamiento. Si miramos la actividad económica, el PBI de Brasil, y esta es la variación trimestral frente al trimestre inmediato previo, hace un año que Brasil no logra crecer, y de hecho hace más de 3 años que Brasil crece muy magramente. Formalmente, de hecho, ingresó en recesión con 2 trimestres consecutivos de caídas en este 2014, y en ese contexto las expectativas de crecimiento se han seguido corrigiendo a la baja. Estas las expectativas de los analistas que responden la encuesta de expectativas del Banco Central de Brasil. Para 2014 habíamos iniciado el año con una expectativa muy optimista de un crecimiento del 2%, y hoy se está guardando un crecimiento apenas positivo, apenas superior al 0% en el promedio del año, y concomitantemente también se ha ido corrigiendo a la baja la expectativa para 2015, un crecimiento de apenas más del 1%. Y pese a ese pobre desempeño de la actividad económica, Brasil acumula algunos desequilibrios también en otras variables macroeconómicas importantes. La inflación está nuevamente por encima del rango objetivo, un rango objetivo que podemos decir, a diferencia de lo que vemos en Uruguay, realmente las autoridades brasileñas se preocupan, digamos, por llevar la inflación a esos niveles. Cuando por momentos se tomaron las medidas necesarias para volver a contener la inflación y llevarla al interior del rango. Y bueno, y en este contexto, con una inflación cercana al 7%, tuvimos hace algunas semanas atrás una suba sorpresiva de la tasa de interés, de la tasa Selic en Brasil también, apuntando justamente a contener estas presiones inflacionarias. Y por otro lado, una situación de déficit fiscal, de déficit en la cuenta corriente creciente, 4% de déficit fiscal en los últimos 12 meses, un déficit similar también en la cuenta corriente, que habla entonces de un panorama que a todas luces, a nuestro juicio, dejan claro que Brasil tiene escaso margen para apuntalar la política económica con la economía, a partir de las políticas económicas habituales, de la política monetaria, la política fiscal. No hay espacio en ese sentido para una expansión del gasto o para una flexibilización monetaria. La inflación no lo está dejando en ese marco, y por eso es que pensamos que Brasil, en este escenario que recién delineábamos, va a tener que procesar subas del dólar adicionales en los próximos años. Estamos en estas últimas jornadas con aumentos importantes del valor del dólar en Brasil. Nuestras proyecciones apuntan a que el dólar siga subiendo en los próximos meses, que se acerque a 2,70 hacia el cierre del año próximo, porque Brasil tiene un problema de competitividad también importante que
le ha afectado muy duramente a la producción industrial, y en una economía bastante industrializada como es la economía brasileña, eso ha generado una dificultad importante para reactivar la economía. Y a ese Brasil, bueno, se le suma una Argentina con problemas de todavía mayor entidad. En términos de actividad económica, Argentina ya ingresó en recesión. Los últimos datos de la consultora Orlando Ferreres, estimaciones privadas, hablan de una caída acumulada en enero-septiembre del 2% del PBI. Venimos en una tendencia descendente ya desde hace un tiempo relativamente largo, y con varios de los principales sectores de actividad con caídas bien importantes: el comercio, la industria, el transporte, la intermediación financiera, la construcción. Realmente son muy pocos los sectores que han tenido variaciones positivas en los últimos, en el último año. Con lo cual, aún suponiendo que la caída de este último trimestre, que fue particularmente fuerte, sea relativamente transitoria, los próximos trimestres probablemente van a seguir siendo de baja de la actividad económica, aunque más moderada, y por eso esperamos que Argentina termine cerrando tanto este año como el próximo con caídas del PBI en el entorno del 2%. No es una gran crisis la que estamos descontando, pero sí es una recesión persistente la que estamos proyectando para este vecino. A nivel fiscal, donde está la génesis de buena parte de los problemas y de los desequilibrios acumulados en Argentina, sigue sin haber señales de corrección. Además, el gasto público en Argentina está en niveles realmente sin precedentes. Este gráfico, fíjense, empieza a mediados de la década del 60. Estamos hoy con un gasto público en términos del PBI más de 10 puntos superior a cualquier otro pico cíclico que hayamos visto en décadas pasadas, y eso nos habla de la magnitud del ajuste que tiene que procesar por delante la economía argentina y el desafío de financiamiento que tiene también este gobierno vecino, con un gasto público que, como decíamos recién, no da ninguna señal de moderación. Los últimos datos de agosto están mostrando un crecimiento interanual del gasto de casi 50%, nominal. La inflación es alta, está en torno al 40%, pero aún así es una suba real del gasto muy importante. Y a este contexto de crecimiento del gasto se le suma la caída de los commodities que veíamos recién. Para la economía argentina, además de lo que es para su aparato productivo, la situación fiscal se ve muy afectada por esta caída de los valores de los commodities, por lo que es la importancia de las retenciones en los ingresos del fisco. Los derechos de exportación, allí lo vemos en celeste, en millones de dólares, suman algo más de 7.000 millones de dólares. Eso es aproximadamente 2 puntos del PBI y significa casi 9 puntos de la recaudación total. Es decir, casi el 10% de los ingresos del gobierno son originados en retenciones, y con esta caída de los precios, en particular de la soja, allí el gobierno argentino va a haber presionado de forma adicional sus cuentas fiscales. Esta es la composición de esos derechos de exportación por rubro, donde la soja pega no solo obviamente en los productos del reino vegetal, sino también en algunas exportaciones de industrias alimenticias, porque allí están incluidos los pellets de soja, en las grasas y aceites, con lo cual es una parte nada menor, digamos, de esos derechos de exportación. Y en este marco, con un gasto creciente, con una economía además que ingresó en default y que se aleja todavía más, digamos, de un eventual acceso a los mercados de capitales, el gobierno no tiene otra que imprimir, digamos, billetes para financiar ese gasto, y la emisión monetaria está creciendo a un ritmo realmente muy fuerte. Allí vemos la emisión monetaria para financiar el sector público en los últimos años, cómo ha venido creciendo, y los saltos fuertes que han tenido en los últimos 2 años, emitiendo casi 89.000 millones de dólares en estos primeros 10 meses del año, en un contexto en que las reservas además retomaron la caída en los últimos meses. En octubre y noviembre hay un repunte allí en las reservas, pero esencialmente eso contempla el swap de monedas que hizo China, con China, que no deja de ser además medio engañoso para lo que es las reservas, porque contabilizaron los yuanes como activo, pero no contabilizaron
los pesos que debieron mandar a Argentina como pasivo, con lo cual en los hechos esto no fue una mejora de las reservas, y la presión entonces sobre las reservas sigue estando realmente muy fuerte. Y a este escenario además se le suma un elemento adicional. Argentina tiene por delante en 2015 muy abultados vencimientos de deuda, sin financiamiento externo, con reservas que siguen cayendo, realmente con pocas alternativas de financiar esos fuertes vencimientos que tampoco puede monetizarlos en su totalidad, porque significaría una espiralización inflacionaria muy difícil de frenar. Con lo cual, un escenario bien complicado para Argentina, que a todas luces alimenta las expectativas de una inflación creciente, de una devaluación también y creciente en los próximos meses. En las últimas semanas hemos visto más bien alguna corrección del dólar blue, alimentado sobre todo por expectativas de que quizás en los próximos meses, en enero, veamos finalmente algún acuerdo con los holdouts por parte del gobierno argentino, pero igualmente se mantiene una brecha muy significativa en el mercado cambiario paralelo de casi 60%, y nos parece bastante claro que en los próximos meses, y esto obviamente siempre es muy difícil de fechar, pero en los próximos meses vamos a ver alguna corrección nuevamente del dólar oficial, que ha estado relativamente estable desde lo que fue la devaluación de enero. De hecho, si uno mira el tipo de cambio real de Argentina con Estados Unidos, con la devaluación de enero había logrado una corrección bien significativa de su tipo de cambio real, una corrección de costos en dólares muy importante, pero a fuerza de inflación esto se fue licuando muy rápidamente, y hoy estamos prácticamente en el mismo punto de partida que tenía Argentina en diciembre de 2014. A nuestro juicio, al menos deberíamos contemplar que el dólar oficial en Argentina va a tener que subir para compasar una inflación de 40% anual, como vemos en el gráfico de arriba, y por eso nuestras proyecciones indicativas para el tipo de cambio en Argentina también apuntan a una devaluación aproximada de 40% promedio anual en los próximos años. Si los 10 pesos por dólar se terminarán dando antes del cierre de año, o si sucederá en enero o febrero, bueno, es bien difícil de saber, pero como tendencia deberíamos estar contemplando que el dólar en Argentina va a tener subas importantes también en los próximos años. Y pensando un poco más allá de 2015, obviamente que tenemos elecciones en Argentina en octubre del año próximo. Eso va a ser un hito importante para lo que pueden ser las perspectivas de mediano plazo, porque depende un poco de qué ajustes veamos con el nuevo gobierno, el escenario que podemos pensar para adelante. Un escenario de continuidad en el manejo económico que hemos tenido en los últimos años supone, a nuestro juicio, un estancamiento duradero de la economía argentina, con años en que podremos tener algún repunte, con años en que podremos volver a tener una recesión, pero una economía argentina que no va a lograr crecer de forma sostenida en próximos años en un escenario como este, donde vamos a seguir viendo devaluaciones periódicas al vaivén de lo que puede ser la disponibilidad de reservas, y devaluaciones que, con inflaciones altas como las que estamos teniendo, y de hecho inflaciones crecientes probablemente a instancias de una emisión monetaria permanente, no van a permitir un abaratamiento importante de la economía cuando uno lo mira en dólares. Como veíamos recién, la devaluación de enero fue muy fuerte, pero con una inflación de 40%, el efecto es realmente muy transitorio en términos de precios relativos. Un escenario como este, entonces, implicaría una agonía larga para la economía argentina, y de alguna manera un escenario de venezualización de la economía argentina, que iría hacia cada vez una destrucción mayor del aparato productivo, devaluaciones permanentes de su moneda, y una inflación creciente en ese escenario. El escenario 2 de realización de algunos ajustes ineludibles en el manejo económico, bueno, necesariamente un escenario como ese supone una corrección fiscal, por lo que veíamos antes. El nivel de gasto público es infinanciable de forma genuina hoy por hoy en Argentina. También probablemente sería necesario una unificación del mercado de cambios,
que vendría de la mano de una devaluación fuerte del dólar para corregir la brecha y ganar competitividad. A mediano plazo probablemente el tipo de cambio en un escenario como este sería nominalmente más bajo que en el de la izquierda, pero también tendríamos menos inflación acumulada, con lo cual probablemente el ajuste de precios sería bastante más significativo. Argentina estaría de cara a mejorar su competitividad, quizás a recomponer de alguna medida sus reservas, con lo cual sería un ajuste obviamente recesivo por el nivel de ajuste fiscal que tiene Argentina que procesar por delante, pero al menos generaría condiciones para pensar en una Argentina de mediano plazo volviendo a crecer de forma más sostenible, con lo cual de alguna manera nos parece queda bastante claro que el escenario de corto plazo para la economía argentina es negativo en cualquier caso, pero bueno, sería distinto pensar en este escenario o en este escenario cuando uno mira una perspectiva de más mediano plazo para el país vecino. Con lo cual, en ese escenario externo que veíamos recién, que es cómo estamos viendo a la economía uruguaya. Venimos de un periodo que advertí al inicio fue realmente excepcional en términos de crecimiento económico, como vemos en el gráfico, creciendo casi 6% promedio anual de 2004 hasta 2013, lo que nos dejó realmente entre los países de América Latina, de hecho, que crecieron más en este periodo, junto con Perú y con Panamá. En los últimos trimestres ya de todas maneras se está observando un gradual enlentecimiento de la actividad económica, un enlentecimiento notoriamente más moderado que el que veíamos en Brasil, obviamente una mejor situación que la que veíamos en Argentina, pero Uruguay también ha ingresado en una fase de menor crecimiento. En el primer semestre del año, si uno mira el PBI sin electricidad, gas y agua, que le pone mucho ruido por factores climáticos, hemos acumulado un crecimiento de algo más de 3%, es bastante menos de lo que teníamos hasta 2011-2012, con un consumo privado que sigue siendo el gran motor del crecimiento económico, pero que también empieza a insinuar una desaceleración. El consumo privado crecía más de 5,5% un año atrás y ha ido yendo hacia tasas de crecimiento del 4,5%. Nuestras proyecciones, después las vamos a ver, son de un enlentecimiento adicional del consumo en los próximos trimestres. En los datos del segundo trimestre del año en particular, vimos una recuperación de las exportaciones para nada menor. En el indicador de la derecha vemos el núcleo de las exportaciones no agrícolas. Este es un indicador que en Deloitte seguimos bien de cerca, que le saca a las exportaciones totales lo que sucede con la agricultura y también con combustibles en particular y electricidad que le ponen también bastante más volatilidad a nuestras exportaciones. Este indicador venía relativamente estancado desde hace ya más de 2 años, tuvo algún repunte reciente y eso tuvo que ver sobre todo con mayores ventas de carne, con la reactivación de la faena que tuvimos después de un muy mal comienzo de año, con mayores ventas de celulosa y también allí vemos cómo contribuyeron los diferentes componentes a ese crecimiento acumulado de enero-septiembre y también a mayores ventas de madera por lo que es el comienzo de actividades de Montes del Plata, el envío de la madera hacia la zona franca de Punta Pereira se ubica allí entre las importaciones primarias. Si uno mira las exportaciones de la industria sin refinería, de hecho estamos en un contexto de estancamiento bastante largo ya desde hace más de 2 años. Y de hecho en términos de actividad industrial, si uno mira los datos que tenemos disponibles hasta agosto, la industria viene acumulando una caída de 2%, algo más de 2% frente a los niveles del mismo periodo de un año atrás, aun cuando desde junio hemos tenido un impulso fuerte de la apertura de Montes del Plata y el comienzo de operaciones de una empresa de esas dimensiones que le suma más de un punto, digamos, a la industria en este periodo. Lo que sucede es que la refinería ha venido cayendo, la planta de PepsiCo en Colonia, que es otra de las ramas de mayor peso, también ha restado en este periodo, y el núcleo de la producción industrial que le saca al IBF industrial estas tres ramas, pulpa, refinería y alimentos diversos, tiene una caída le resta 2%, una incidencia de 2%
en el acumulado anual, una industria que tampoco entonces logra crecer ya desde hace un tiempo largo, desde 2011, que no vemos un crecimiento sostenido y fuerte de la producción industrial en términos generalizados. Y en ese marco, entonces, pese a lo que fue el dinamismo de las exportaciones en el segundo trimestre, como que veíamos recién, la verdad es que el Uruguay también muestra algunos desequilibrios relevantes, en particular en sus cuentas externas. El déficit de la cuenta corriente está en niveles realmente muy elevados, más de 5 puntos del PBI, y esto básicamente lo que nos muestra es el neto entre lo que producimos y exportamos en bienes y en servicios y lo que compramos del exterior. Uruguay está importando mucho más de lo que produce y exporta, y eso es síntoma de un exceso de gasto doméstico significativo. Cuando uno lo mira por sus componentes, obviamente que hay un elemento que no podemos desconocer, y es que esta situación regional ha afectado particularmente a lo que son nuestras exportaciones de servicios. El turismo está muy afectado por la coyuntura argentina. Uruguay en verde está justamente lo que era el superávit tradicional en la cuenta de servicios, básicamente turismo. Uruguay era tradicionalmente un exportador neto de servicios muy importante, y esto ha ido cambiando muy radicalmente en cuestión de pocos años. Hoy no tenemos superávit en servicios, y eso es la conjunción de dos elementos: vienen menos turistas al país, pero además los uruguayos estamos viajando mucho más y gastando mucho más en el exterior. Con lo cual, una situación de déficit en la cuenta corriente muy importante, aun cuando la caída de precios de commodities que veíamos al inicio no se está todavía reflejando en buena parte de nuestras exportaciones. De hecho, el precio medio de exportación que publica el Banco Central todavía no tuvo una caída. Si uno mira la evolución 2014 en particular, tiende a ser creciente, porque la soja de la zafra 2013-2014 se exportó previo en su mayoría a lo que fue el derrumbe de las cotizaciones, porque bueno, el trigo aún no ingresó la cosecha para exportable, y además en los últimos años hemos tenido precios regionales que en general han mantenido una brecha bastante significativa frente a Chicago, porque en el arroz se lograron, sobre todo a comienzo de año, buenos negocios con Medio Oriente, con Irak y bueno, y algunos países de la región donde se colocan algunas calidades de arroz de mayor precio como Perú, y porque en los lácteos tuvimos durante toda la primera parte del año el sostén del mercado venezolano con precios entre $1.000 y $2.000 superiores a lo que es las referencias internacionales en la leche en polvo o en los quesos. Con lo cual, esto de alguna manera nos lleva a concluir que quizás 2014 cerremos sí con un crecimiento de exportaciones, pero el escenario 2015 es muy probablemente de una caída de nuestras exportaciones de bienes, aun cuando vamos a tener el efecto Montes del Plata, como le decimos allí. El crecimiento de las exportaciones de celulosa va a ser de 40% el año próximo. La carne también mantiene firmeza, y esos son dos de los tres principales productos de exportación que van a estar creciendo, pero vamos a tener una caída importante de las exportaciones de soja, de 20% probablemente, aún asumiendo una relativa estabilidad de la cosecha. Vamos a ver un ajuste fuerte de los precios a los que se va a vender la cosecha 2015. En los lácteos, más allá de que hemos logrado sortear en estos meses, nos parece que más tarde o más temprano esas tendencias internacionales van a terminar pegando en nuestros valores de exportación. Y bueno, y vamos a tener en otros granos como el trigo y el arroz también caídas importantes en nuestras exportaciones, ya sea por lo que va a ser probablemente una cosecha de trigo bastante menor a la del año pasado, como por menores precios en cualquiera de los dos productos. Y a eso se suma que a nivel de servicios el panorama regional que delineaba antes no permite augurar que tengamos una buena temporada turística en 2014-2015. Nuestras estimaciones para este año son de que el egreso de divisas por turismo siga creciendo y volvamos a tener una caída del gasto. Eso son lo que nos muestran en el gráfico. Tenemos lo que nos muestran los datos cerrados a junio, donde ha seguido cerrándose, digamos, esta
esta diferencia entre ingreso de divisas por turismo y egreso de divisas. Con lo cual nuestro escenario base de proyección sigue contemplando un crecimiento que va a ser moderado para Uruguay en este bienio 2014-2015. Nuestras últimas estimaciones son un crecimiento de 3% en el promedio de este año y de 2,8% el año que viene. Ahora es un 2,8% que tiene casi un punto de contribución de lo que es el proyecto de Monte del Plata. Este año abrió la planta en junio y el efecto neto finalmente del proyecto fue nulo porque teníamos la finalización de la construcción que resta, la apertura de medio año de planta que suma y en el neto, según nuestras estimaciones, habría sido prácticamente nulo. El año que viene tenemos todo un año de planta y operando probablemente muy cerca de su plena capacidad, con lo cual eso es casi un punto, según nuestras estimaciones, en el crecimiento del PBI el año próximo. La actividad sin ese componente estaría creciendo algo menos de 2%, con lo cual estas proyecciones que a primer golpe de vista no suponen un enfriamiento muy importante, en realidad encierran un enfriamiento de lo que es la actividad económica en términos más generales bastante más significativo. Y pese a lo que es la desaceleración de la economía, seguimos también teniendo presiones inflacionarias muy persistentes. Si bien la inflación anual ha venido cediendo en los últimos meses y está apenas por encima del 8% en los últimos 12 meses de octubre, en esa desinflación que tuvimos en los últimos meses ha jugado un rol nada menor la contención de precios administrados. Allí justamente vemos la evolución de la inflación anual en lo que son los rubros administrados por el gobierno, tarifas y otros productos. Estos precios crecían casi 11% hasta marzo de este año y hoy estamos con una inflación de menos de 4% en este componente, fuerza de contención de todo lo que son las tarifas públicas en particular. Nuestro indicador de inflación subyacente, que justamente le saca el IPC los administrados y también las frutas y verduras, que tienen una volatilidad muy importante, muestra realmente que la moderación de las presiones inflacionarias es bastante más marginal de lo que están mostrando el IPC en su conjunto. En este escenario tenemos un dólar que sube en el mundo, lo veíamos antes, que sube mucho y que en particular probablemente va a subir más en la región, y en ese escenario también está subiendo el dólar en Uruguay y vemos que va a seguir subiendo en 2015. Nuestras proyecciones son de 25 pesos para el cierre de este año, de 27,5 para el cierre del año que viene. Siempre difícil invocarle a lo que puede llegar a ser el valor de cierre de año. Estamos a solo un mes y el dólar está bastante por debajo de esos 25 pesos, pero tendencialmente nos parece que esta es la evolución que deberíamos estar contemplando para el dólar en los próximos años. Después de muchos años de un dólar en caída y en caída bastante firme, nos parece que el escenario de los próximos años va a ser de un dólar fuerte, fortaleciéndose, como decíamos, y que en Uruguay deberíamos estar contemplando una devaluación en el entorno del 10% promedio anual como referencia. Con una inflación en 8 y 9, eso no es una corrección de costos muy significativa, pero menos que esa devaluación nos estaría dejando todavía muy complicado en términos de competitividad. Porque además a ese escenario de suba del dólar se le agrega salarios que continúan creciendo muy fuerte en términos nominales. En los últimos 12 meses se están acumulando una suba de 15%, pero en esa comparación interanual juega que el año pasado se retrasaron bastante los convenios. Nuestras proyecciones de un cierre de los salarios de 13% este año, quizás se moderen algo más el año próximo, con subas algo más moderadas también en términos reales, pero una persistencia de subas de los salarios bastante superiores también a lo que va a ser la evolución de la productividad en nuestro país. Y por eso es que nuestras proyecciones en términos de inflación, en un contexto en el que suben los salarios, sube el tipo de cambio a tasas de 2 dígitos en ambos casos, son de una inflación que le va a costar ceder desde los niveles actuales, una inflación subyacente, de hecho, que según nuestras proyecciones va a permanecer por encima del 9% y que en términos de inflación total la estamos proyectando en torno de muy cerca del 9% tanto este año como el año próximo.
En definitiva, pese a lo que está haciendo la suba del dólar y a la previsión de suba del dólar adicional que tenemos para 2015, lo advertía recién, nuestro escenario sigue asumiendo que el ajuste de costos en dólares en nuestro país va a ser lento, en particular en los salarios que suben además por encima de la inflación, pero en términos generales una competitividad, costos en dólares que van a seguir siendo altos en Uruguay por un tiempo probablemente largo y una corrección entonces relativamente lenta de lo que han sido niveles de competitividad extraordinariamente bajos que tuvimos en los últimos años. Y para terminar, miramos un poquito algunos impactos para lo que es el sector agropecuario. Notoriamente este escenario es bien desafiante para el sector en su conjunto, particularmente para la agricultura, por la evolución de precios diferente que veíamos recién. A nuestro juicio, 2014-2015 probablemente lo debemos ver como una zafra bisagra. Los precios tuvieron una corrección muy fuerte, los costos tienen una inercia bastante mayor, buena parte de ellos además ya habían sido incurridos, con lo cual los márgenes de la rentabilidad, los márgenes de la producción agrícola en la soja o en el trigo, y allí vemos nuestras estimaciones, con los supuestos que vemos por debajo, van a ser notoriamente más apretados que los de zafras pasadas, probablemente en muchos casos no pudiendo cerrar de hecho los costos, sobre todo en casos de arrendatarios de la tierra en cualquiera de estos casos. Ahora, para intentar arrojar un poco de luz dentro de tanta mala noticia, nos parece que aún en un escenario en que los precios se consolidaran en estos niveles, el panorama de costos debería tender a ajustarse si eso fuera así. Y el gráfico justamente lo que nos muestra es la correlación que muestran los precios de algunos de los productos agrícolas, soja, trigo, con los fertilizantes y con el petróleo. Típicamente los fertilizantes evolucionan de forma muy cercana con una combinación, digamos, entre lo que sucede con los granos y con lo que sucede con el petróleo, con lo cual esta baja en los valores de los granos, que también se está dando a nivel de los valores del petróleo, debería más tarde o más temprano terminar reflejándose, por ejemplo, en un ajuste bajista de los precios de los fertilizantes, que es un costo nada menor obviamente en la producción agrícola. Después vamos a estar hablando además de los precios de la tierra, que es otro de los elementos que probablemente también tenga algún ajuste en este escenario. Para el sector pecuario el panorama luce más favorable. Recién veíamos lo que es la firmeza que han mostrado los precios de la carne. A eso se le suma existencias bovinas que se aguardan sigan creciendo. Algunas estimaciones del Plan Agropecuario hablan de un stock vacuno que podría haber superado los 12 millones de cabezas en este año. Y a nivel de la lechería, si bien los precios sí han tenido correcciones fuertes en el mercado internacional, como veíamos antes, por otro lado la baja de los granos, que es un componente nada menor de los costos, y los muy altos niveles de productividad que se han alcanzado en la lechería en estos años le permiten defenderse probablemente de mejor manera a este ajuste de precios que hemos visto más recientemente en el mercado internacional. Y finalmente, para lo que es el sector agropecuario en su conjunto, uno de los costos que presionó los márgenes también de forma muy fuerte en estos últimos años fue los valores de los arrendamientos. En el escenario actual, si los precios también se terminaran consolidando en los niveles actuales, probablemente también veríamos impactos en el mercado de tierras. En el gráfico vemos un modelo de proyección, un modelo de estimación de los valores de la tierra que desarrollamos en Deloitte, que identifica una correlación muy fuerte entre los valores de la tierra y lo que sucede con los precios de los productos agropecuarios y con el área agrícola. La expansión agrícola de estos últimos años sin duda fue un driver de una mayor competencia por el mercado de la tierra y está detrás de esa evolución excepcional que tuvo la tierra en la última década. Ninguno de estos dos drivers va a estar impulsando de forma adicional los precios de la tierra, con lo cual podemos llegar a ver allí también entonces correcciones en un costo que no fue menor para la producción, aunque también, por supuesto, en un activo clave para el sector. En síntesis, entonces, en un contexto externo que se ha tornado notoriamente más negativo para Uruguay, vemos una región que agrega dificultades. Uruguay, que agotó entonces una etapa de crecimiento fuerte y que ya muestra señales de desaceleración desde más de una perspectiva, sobre todo hoy por hoy
en lo que es la producción industrial y en parte del sector externo. Es bastante claro que Uruguay también está ingresando en una fase de desaceleración. Tiene fortalezas fuertes, que es importante advertir: abundantes reservas, buen perfil de la deuda pública, altos flujos de IED. Esos son elementos que hoy nos permiten mirar con bastante más tranquilidad a este mundo y a esta región de lo que la veíamos quizás algunos años atrás. No estamos avisorando, como veían recién, ni una gran crisis, ni una recesión muy clara en los próximos años, pero sí estamos advirtiendo de algunos fundamentos macroeconómicos que han tendido a deteriorarse de forma notoria y que, a nuestro juicio, suponen un necesario ajuste de algunas de las políticas macroeconómicas, necesariamente una moderación fiscal, cambios en la política salarial que apunten a quitar la inercia a la inflación, el tipo de ajuste de los salarios que tenemos hoy por hoy en Uruguay, que parte de inflación pasada y por sobre eso se calculan los ajustes, le da mucha inercia, digamos, a lo que es la presión inflacionaria que viene del lado de los salarios. Obviamente que realizar alguno de esos ajustes puede conducir a una mayor desaceleración de la economía y por eso también, desde el punto de vista político, es bastante difícil prever que el próximo gobierno asuma el costo político de arrancar con algunos de estos cambios, pero también advertimos postergar los ajustes y seguir con la misma tónica en las políticas macroeconómicas, puede plantear mayores riesgos entonces de que vayamos hacia un escenario de más desaceleración de la economía o más inflación de la que hoy estamos contemplando. Para el sector agropecuario, como decíamos, 2014-2015 probablemente es una zafra bisagra, en particular para la agricultura, pero en una perspectiva de más largo plazo nos parece que Uruguay va a seguir siendo competitivo en la producción de alimentos y en el corto y en el mediano plazo la clave va a ser cómo se ajustan los costos. De allí que el énfasis que hacemos muchas veces en lo que es la restricción que significa la inflación. La elevada inflación limita la posibilidad de que Uruguay procese un cambio de precios relativos más rápido de lo que hoy estamos contemplando. Aún asumiendo que se ajusten esos costos, lo que sí nos parece también bastante claro es que los márgenes de la actividad probablemente no retornen a lo que fueron los niveles pico de algunos años, de algunas zafras atrás, y con márgenes agrícolas más normales, uno de los elementos que también nos parece bastante claro es que carece de fundamento que los granos, la soja, el trigo, el maíz, no sigan excluidos de lo que es el régimen de devolución de impuestos que se impuso en un contexto de rentabilidad absolutamente excepcional para el sector. Para el sector pecuario mantenemos un panorama algo más favorable por lo que es la firmeza de la carne y los muy buenos niveles de rentabilidad que ha logrado la lechería. Además, en los próximos años probablemente lo que fue la competencia de la agricultura también se va a moderar de forma sustantiva y eso de por sí también va a ser una menor presión para este subsegmento del agro. Y finalmente, bueno, lo que decíamos sobre el final, probablemente el nuevo panorama de precios de mantenerse también va a tener impactos en lo que es el mercado de tierras, en menores rentas y probablemente en un gradual ajuste también de los precios si es que la situación perdura. Muchas gracias.